Hola queridos amigos, bienvenidos sean todos a este nuevo video en mi Story Channel, continuando con nuestra saga para perfilar o hacernos un identikit de ese personaje importante aquí en Occidente y para muchísimas personas durante lo largo de la historia desde el primer siglo, llamado Jesús o Jesús de Nazaret. Antes que nada, quiero recordarles que nosotros nos regimos bajo un calendario que no es único. No todas las personas y no todo el globo terrestre o no todo nuestro planeta se rige bajo ese mismo calendario, el cual nosotros determinamos cuando damos dataciones como o antes o después de Cristo. Ya lo he explicado en el canal, que yo doy mis dataciones como era común, que sería el primer siglo, o lo que llamarían era cristiana, teniendo en cuenta de que la historia debe ser universal en lo mayor posible. También tengamos en cuenta que la historia no está dividida en dos realmente, que las dataciones ya sabemos que no tienen nada que ver con una realidad geográfica, realmente histórica, porque están planteadas bajo términos teológicos, religiosos y en este caso los cristianos. Entonces, he notado que mucha gente se ha sentido ofendida porque yo digo antes de la era común, o podría decir también antes de nuestra era, después de la era común. Otras personas con sinceridad me han preguntado qué siglo es, porque es increíble, hasta en la academia, digamos, en las escuelas, en los colegios no les indican estas cosas por lo visto. Y eso da muestras aún más de que es algo muy impositivo, que prácticamente todo el mundo ya se acostumbró a decir antes de Cristo, después de Cristo. Pero a mí no me gusta seguir lineamientos por una tradición o por costumbre o porque como ya eso ahí deje así. No, porque cuando nosotros adquirimos información, modificamos y tratamos, al menos yo trato de regirme en lo máximo posible en una información que sea imparcial. Yo no soy religiosa, entonces no tengo ningún problema de mencionar era común o después de la era común. Si a las personas creyentes esto las golpea y las pone mal, los desequilibra en sus creencias o no sé en qué, pues lo siento mucho. Pero yo aquí en el canal trato de ser lo más neutral posible, precisamente porque no sigo ninguna creencia y ninguna religión. Entonces trato de universalizar los términos y mis dataciones serán era común después o antes de la era común, teniendo en cuenta que esto también es que todavía hay gente que piensa que Jesús murió a los 33 años, que nació el 25 de diciembre, que nació en un portal de Belén. Entonces es difícil y se entra siempre en conflicto con ese tipo de personas que no desean abrirse un poco más a la información que realmente nos puede demostrar un poco en qué realidad vivimos, que nuestras dataciones están totalmente desfasadas de la realidad. Aunque yo no estoy al 100% de acuerdo con todo lo que ha planteado Fomenko, sí estoy totalmente de acuerdo con que nuestra historia habría que reescribirla toda y ojalá empiecen a hacerlo pero sin tomar, como sí hizo él, partido hacia su nación y hacia, digamos, como hacer proselitismo hacia su región. Se necesitaría gente que realmente tenga una visión abierta y no tenga sesgos de ningún tipo que pudiera hacerlo. Ojalá alguien se ponga en esa tarea. Él es un matemático, un científico pero desafortunadamente sí hay algo de sesgos en sus relatos. Y como se darán cuenta, a los que tienen una visión aguda, que detrás de mí está el último libro que han escrito a cuatro manos el profesor Mauro Biglino y Eric von Daniken. Este libro representa algo muy importante en la carrera de Mauro Biglino, en muchos aspectos para ambos autores y también para nosotros como sus lectores. Hoy no lo voy a presentar ni nada.
porque este libro está ahí en espera de que llegue el libro con la dedicación, espero, por parte del profesor Mauro Viglino y Elisabetta Soro, su representante y compañera, y ya me avisaron que me lo han enviado, entonces lo estoy esperando y hasta que llegue no pienso presentar el libro, pero quise ya ponerlo porque de verdad que lo recibí de Amazon con mucho entusiasmo y ahí está, esperando a que llegue ese que va a llegar de parte de ellos, que para mí tiene un significado mayor. Así que ya no me alargo más con esta introducción. Les doy un gran abrazo. Bienvenidos, gracias por haber venido y comencemos con esta información que está muy, muy interesante. En esta saga de Decodificando a Jesús, hemos podido encontrar un lado de Jesús que se ha mantenido en penumbra por ser el menos popular. Hemos podido ver cómo algunos evangelios han un poco maquillado el carácter de Jesús y además han mantenido ocultos algunos hechos y dichos que podrían haber perjudicado la imagen que del cristianismo se quería proyectar de Jesús y de ellos mismos y pues de esta iglesia naciente. Sin embargo, gracias a los estudios que han sacado a la luz esos hechos mediante análisis de textos y comparaciones, hemos podido ir armando una especie de identikit de Jesús. Para poder avanzar, recordemos que Jesús se rodeó de hombres y mujeres a los cuales él llamaba mínimos, que es un superlativo de pequeños, tal como lo explicó él, Jesús, en su metáfora de que quienes sean como niños podrán entrar en el reino, ese reino que él tanto proclamaba. Y como lo expresó en código cuando dijo, abro comillas, dejen que los niños vengan a mí, cierro comillas. Este dicho es muy famoso y vemos muchísimas laminillas de Jesús con los niños, abrazando a los niños. Así que eso se va implantando en el imaginario colectivo como de una ternura de Jesús hacia los niños, pero pienso que esto ayuda a despistar a quienes queremos entender quién era Jesús. En numerosas ocasiones él llamó pequeños a sus apóstoles y dejó claro que quienes los alimentaran, los vistieran y los ayudaran serían merecedores de ese reino, su reino, porque es que el rey es él. Recordemos que aunque él nunca digamos, lo dijo directamente, sí estaba implícito en su discurso de que él era el rey. Él entonces era un rey escogido ¿por quién? Pues por los Elohim o por un Eloah, tal como lo hacían en el pasado los Anunnaki, los dioses sumeroacádicos y durante muchas generaciones ahí en Mesopotamia, muchas monarquías eran escogidas directamente de los dioses y a veces estos reyes tenían su sangre, o sea que eran híbridos o semidioses, como se les llama, eran nacidos de relaciones entre estos llamados dioses con las humanas o viceversa, diosas con humanos. Estas prácticas de cruces genéticos las realizaban también los teoi de igual manera en Grecia y Roma. Entonces Jesús había nacido para ser rey. En Juan, en el capítulo 18:36, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no pudiera ser entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto fue cuando Pilato lo estaba interrogando. Y Pilato que le dijo, luego, ¿eres tú rey? Pilato quería escuchar del mismo Jesús porque esa era la preocupación y digamos que según la ley romana, nadie podía proclamarse ni rey ni emperador porque eso ya lo hacía, eso ya era un delito. Entonces, para que Pilato
pudiera tomarlo preso, necesitaba que Jesús se proclamara rey, como el Sanedrín y todos los que lo habían llevado habían dicho. Pero ¿qué responde Jesús? Él dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En griego, literalmente, él dice que no es ek, procedente de, o sea, de este cosmos. Nuevamente usa el término cosmos para hablar del mundo que no recibiría el reino, digamos, su reino no es de ese mundo y en este caso usó el término griego cosmos, porque yo siempre voy a ver las etimologías. Entonces es cosmo en un griego clásico y helenístico, cosmos con la K. Puede referirse al universo físico, al orden material visible del mundo. Entonces, por eso nosotros llamamos cosmos al universo también, es el cosmos. Mi reino no es de este cosmos, entonces, estaría diciendo Jesús. Interesante cómo cambia usando las palabras originales. ¿Podríamos aplicar aquí lo que hace Viglino con el Antiguo Testamento? Claro que sí. Cambia el sentido también. Ya el griego ya está helenizado. Piensen ustedes, ya el griego cambia muchas cosas respecto a los discursos que se hablan allí y a los conceptos. Pero aquí está diciendo Jesús que su reino no es de este cosmos. Podría estar diciendo, mi autoridad proviene de fuera de este sistema planetario, estelar o de esta dimensión física. Dejémoslo abierto en la que ustedes viven. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Mi reino no es de este sistema en el que ustedes viven. En la tradición judía existen múltiples mundos, recordemos los olamim. Es interesante, queridos amigos, ver que aunque la Biblia no está mencionando sistemas estelares o planetarios con el lenguaje astronómico moderno, hay varios pasajes que sugieren conocimiento de cuerpos celestes y en algunos casos pueden interpretarse como referencias a sistemas más amplios o fuera de la Tierra. Algunos incluso han sido reinterpretados por investigadores alternativos como posibles menciones a entidades cósmicas reales. Tenemos aquí un ejemplo. Si ustedes van a ver en Job 38, 31 al 33, allí dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos del zodíaco o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Miren qué interesante. De hecho, habla de zodíacos. Recordemos que ellos tenían una relación estrechísima con Babilonia. Entonces, esto tiene su lógica. Aquí, por ejemplo, se mencionan constelaciones reales, las Pléyades, que en hebreo serían Kimaj. Y también se menciona Orión, que tiene una gran presencia en la historia antigua, como Kesil. Y se menciona la Osa Mayor, Ash. Estas son referencias astronómicas específicas, concretas, conocidas incluso por pueblos antiguos. Y aquí quiero mencionar ese análisis que hizo Mauro Viglino respecto a la relación de los Elohim con las estrellas. Por ejemplo, Nefilim, que se suele traducir como gigantes, la palabra Nefilim en realidad no significa gigantes en hebreo. Esa traducción se debe a la Septuaginta, que es una traducción griega del siglo III antes de la era común, en la cual ellos escriben en griego gigantes. En hebreo, Nefilim viene de la raíz Nfl, que significa caer o descender. Nefilim es igual a, o se debería traducir como los que han descendido desde arriba,
¿Por qué digo descender? Ya les voy a explicar por qué descender en este caso, no caer. Por lo tanto, cuando se usa Nephilim como un sustantivo derivado de Nafal, es perfectamente válido lingüísticamente interpretarlo como los caídos o los que descendieron, sin necesidad de asociarlo directamente con una condición moral. ¿Por qué les gusta tanto la expresión caídos? Porque se usa como una connotación moral de caíste en el pecado, eres un ángel caído, o sea, eres un seguidor de Satanás. Todo esto viene de la teología, esto de los caídos en ese sentido. Y en realidad yo diría que son los que descendieron, porque no se han caído de ninguna parte. Ellos vinieron por su propia voluntad. Un caído es alguien que cae porque es involuntario, pero en realidad lo que hemos visto, los que venían lo hacían de su voluntad, no es porque se cayeran. Esto me recuerda un poco, perdón este paréntesis, pero me recordó al famoso capitán Schettino de la nave crucera aquí en Italia cuando desafortunadamente la hizo hundir porque él produjo ese naufragio por su negligencia y su capricho. Él, él fue de los primeros que saltó a una barca y se salvó, pero él dijo que se había caído, se cayó justo dentro del barco que lo salvó y dejó a todas esas personas hundirse. En este caso son descendidos porque en realidad ellos bajaron por su propia voluntad. Recordemos también, me viene en mente ahora un detalle, y es que cuando entran cuerpos a la tierra, es una especie de caída también. ¿Por qué digo que es una caída? Porque te está atrayendo la fuerza de gravedad del planeta, de manera que te atrae la masa de la tierra y los cuerpos que vemos entrar en la tierra caen. Entonces, en ese sentido, podría ser que cayeron, pero no quisiera que siguiéramos encuadrándolos como una caída moral, como siempre vemos esas ilustraciones de los ángeles cayendo así, porque es que son malvados. Todo esto es teológico. Este verbo en pasado sería nafalta, una falta, que es traducido como caíste. Entonces la teología usa mucho esto de caer en sentido moral, en sentido religioso, para luego aplicar también sus dogmas de castigo o de salvación. En Salmo 145:14 sí tiene una connotación de caída porque dice, Yahvé sostiene a todos los que caen. Quiere decir que cuando tú estás mal porque fallaste, cometiste un error, y estás en un problema, entonces allí se translitera la palabra como hanofelim, hanofelim. Entonces tiene otra raíz distinta, pero sigue con la misma desinencia de felim. Y levanta a todos los encorvados, o sea, los que están bajos de ánimo, caídos de ánimo, se podría decir. Así que la teoría de Mauro Biglino sobre los nefilim, desde un punto de vista lingüístico y literal, es completamente coherente y en muchos aspectos es difícil de refutar con base solo en el texto hebreo. El sustantivo nefilim puede significar perfectamente los que descendieron. Y el error común viene desde la traducción de la Septuaginta al griego, donde se usó gigantes. Entonces, miren el problema de estas traducciones cuando se cambian las palabras. Y gigantes no está en el texto original hebreo. Ahora, esto no quiere decir de que en el pasado no haya habido gigantes, porque esto es otra historia. Solo que los nefilim no se deben traducir como gigantes, eso es todo. Y contextualmente también es coherente, porque si vemos en Génesis 6, del 1 al 4, los nefilim aparecen en el contexto de una intervención de seres llamados los hijos de los Elohim, que se cruzan sexualmente, genéticamente, con las hijas de los humanos, o sea, con las mujeres humanas. El relato tiene paralelos con muchas mitologías antiguas, sumeria, griega e india, donde seres del cielo descienden a la tierra y se unen a las mujeres. Si los nefilim son el producto o los protagonistas de ese descenso, entonces los que descendieron tienen más sentido que gigantes.
de tal modo que está todo muy conectado con la naturaleza de Jesús. Y por eso nos interesa esto, ya que él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Como ya analizamos, el término Nephilim viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer o descender. Así que en el sentido más literal, un nefil es uno que descendió, que bajó a la tierra, desde otro lugar, desde otro mundo. Si aplicamos eso, Jesús podría considerarse un descendido, ¿verdad? En tanto afirma que su reino no es de este mundo y actúa con una capacidad sobrehumana, según los relatos. Entonces Jesús sería un Nefilim, hago yo esta pregunta que me la han dirigido a mí. Y ya llegó el momento de tratar de analizar esto, porque como les digo, me han preguntado, ¿Jesús era un Nefilim? Vamos a ver esto en más detalle. Los Nefilim son los híbridos nacidos de la unión entre los Neija Elohim, o sea, los hijos de los Elohim, y mujeres humanas. Esto está en Génesis 4. Es decir, son seres descendidos más mujer humana. Se cruzan. Y el resultado son los Nefilim. ¿Jesús cumplirá con este patrón? Vamos a verlo. Jesús nace de una mujer humana, María o Miriam. Su concepción, según los evangelios, no se dio quizás por unión sexual. Esto no lo sabemos en realidad. Según los evangelios no podemos saberlo, pero si, como se ha dicho que María era virgen, entonces debemos concluir que ahí no hubo una relación sexual antes de que naciera Jesús. Pero lo que sí podemos saber es que sí hubo una intervención por parte de un él que envió a su Geber él, o sea, a un representante suyo, un mensajero, a cumplir una misión. Este Geber él visita a María. Hay un teólogo que ha mencionado Biglino en sus conferencias, que es Daniel Lu, y él opina que el Espíritu Santo es el mismo Geber él y cuando el Espíritu Santo cubre, perdón, a María, quiere decir que está sobre ella. Entonces él dice, este teólogo dice, es probable que hayan tenido una relación directa. Pero como yo he visto también que estos, él o Elohim, han hecho otras intervenciones con, por ejemplo, con mujeres estériles, como sucedió con la mujer de Abraham, con Sara, entonces no siempre es igual. María era una jovencita y como le dijo el Geber él, cuando le dice que Caritomene, eres apta, estás muy bien, estás perfecta, entonces quién sabe, de pronto ahí sucedió algo o de pronto intervinieron de un modo indirecto como una especie de inseminación o algo así. Entonces hay matices porque si nosotros notamos el término nefilim, se usó en el caso de estos hijos de Elohim que se rebelaron porque cometieron una falta, eso fue arbitrario, ellos se cruzan con las hijas de los humanos y eso no lo deberían hacer porque los Elohim no quería que eso sucediera. Entonces estamos hablando de un contexto de algo que no debía suceder. Y a estos hijos se les llama nefilim, que serían los hijos o el producto de un cruce no autorizado por los Elohim. Y tanto es así que después eso resultó en lo que ya sabemos que resultó. Así que ese no sería el caso de Jesús, porque todo fue bajo la supervisión de un él o varios. No sé si fue solo un él que hizo esto o fueron los Elohim, y aquí hay varias versiones. Hay personas que dicen que Jesús prácticamente es hijo de un él disidente que era contrario a Yahvé, pero todo esto es especulativo, o sea que yo no podría, no tengo pruebas para negarlo, por ahora no he encontrado evidencias de algo así tampoco para afirmarlo. Pero si Nefilim es descendido y Jesús es el producto de un él, pues
podría llamarse nefilim en ese sentido, pero sería un nefil especial, autorizado y diseñado para cumplir una misión específica. Él sería entonces un producto no de una rebelión, como si lo eran los nefilim del Génesis 6. Mucho se ha discutido sobre si Jesús ya tenía conciencia de, desde su niñez, de tener una misión. Esta discusión está obviamente fuera del estudio de los historiadores oficiales porque ellos ya, pues ellos no reconocen en Jesús una naturaleza que no sea la humana. Entonces, ¿quiénes discuten esto? Lo discuten sobre todo los teólogos y los teólogos religiosos. Recordemos que no necesariamente un teólogo es religioso. Ellos están divididos entre los que piensan que Jesús ya tenía una conciencia de su propia naturaleza desde su nacimiento. Y los otros piensan que Jesús pasó por un periodo de meditación que lo llevó a comprender quién era Él, porque Él no lo supo cuando era niño y tomó conciencia durante todo ese periodo que pasó en el desierto meditando, probablemente con ayuda o asistencia de los Malak. Es muy probable porque parece que siempre fue asistido, siempre estuvo acompañado, lo sostenían, lo apoyaban. Entonces, estos estudiosos o teólogos piensan que ahí entendió su verdadera misión y por eso él cuando regresa de ese periodo viene ya muy determinado a cumplir ese ministerio y eso sucedió justo después de la muerte de Juan el Bautista, de quien Jesús había sido un seguidor. Hay varios textos apócrifos, es decir, que no están incluidos en el canon bíblico oficial, que relatan la infancia de Jesús, y muchos de ellos contienen episodios sorprendentes, incluso milagros atribuidos al niño Jesús, algunos bastante extraños o incómodos para la teología tradicional. Por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia según Tomás, que es el Evangelio de Tomás Infante del siglo II después de la era común, se relata episodios de Jesús entre los 5 y 12 años. Incluye muchos milagros infantiles, algunos de ellos inquietantes o problemáticos. Por ejemplo, cuando Jesús modela los pájaros de barro, ese es muy famoso, y les da vida, los hace volar. O cuando maldice a un niño que lo empuja y el niño muere y luego es resucitado. También deja ciego a un maestro que lo reprendió y ayuda a su padre José con el trabajo de carpintería realizando milagros, por ejemplo, alargar la madera. Entonces, estos textos pues fueron rechazados, obviamente, por la iglesia porque es un retrato sobrenatural, descontrolado del niño Jesús. De hecho, sí, por ejemplo, vemos allí milagros bastante caprichosos. El Evangelio árabe de la infancia de Jesús contiene relatos todavía más fantásticos y allí se amplían los detalles de los viajes de la Sagrada Familia cuando van a Egipto. En este, Jesús sana a personas enfermas con su pañal. No me lo puedo imaginar. No, no quiero decir nada al respecto. Expulsa demonios y un dragón lo adora y se va. Las palmas se inclinan para darles alimento a él y su familia, y hasta los robles y animales le hacen la reverencia. Entonces, pues como se darán cuenta, esto suena muy Walt Disney, pero miren que estos textos fueron muy populares en las iglesias orientales, aceptados, pero en Occidente, que tenemos una mentalidad distinta, fueron considerados fantasiosos. Somos menos tolerantes y por eso aquí triunfaron los textos que hoy son los canónicos porque son más sobrios, son un poco más sobrios, aunque pues hay cosas espectaculares. Pero ese texto, por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, no se centra en la infancia de Jesús, pero sí en su origen milagroso.
y el contexto de su nacimiento. Ahí, por ejemplo, no hay milagros del niño Jesús, pero sí milagros en torno a lo que fue el parto de María. Por ejemplo, ahí se habla de una luz brillante en el momento del nacimiento de Jesús y la Virgen permaneció físicamente intacta después del parto. Entonces, aparte de considerar demasiado fantasiosos los milagros en estos apócrifos, estos fueron excluidos sobre todo porque algunos muestran a Jesús con un poder peligroso o vengativo, lo que no encajaba con esa imagen que se quería transmitir por parte de la iglesia oficial. Sin embargo, fueron muy populares entre la gente durante siglos y dejaron huella en el arte, por eso vemos ciertas obras de arte con esas imágenes, y también en la tradición oral, gustaban. Entre los milagros más espectaculares, hablándolo en los términos que se necesitarían para poder llevarlos a cabo, están, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, y la caminata sobre las aguas. Entonces, prepárense para una inspección de estos grandes portentos descritos en el Nuevo Testamento. Pero antes que nada, quiero que sepan que yo soy consciente de que estos hechos no pueden probarse ni se han podido reproducir hasta ahora. Haremos entonces un examen aplicando todas las posibles hipótesis, por más extrañas o excéntricas que parezcan. Así que ustedes podrían tomarlas como ciencia ficción. Yo no tengo problema con eso. Pero estas hipótesis son necesarias para tratar de explicar este milagro en particular. Entonces, el principio es, si esa caminata de Jesús sucedió realmente, si debemos creer que definitivamente sucedió, debemos pensar en qué fuerzas, qué fenómenos o acciones fueron necesarias para llevar esto a cabo. Así que acompáñenme a este análisis que a mí me pareció interesante y divertido cuando lo estaba realizando. En mi escenario hipotético, un Eloá o varios Elohim, porque esto no lo sabemos, se ponen de acuerdo en llevar a cabo una inseminación de una humana para enviar a un ser que llevara su ADN y se pudiera mezclar con el de la humana para que el producto o el niño que naciera tuviera las capacidades que han caracterizado a los llamados héroes de la antigüedad, los poderosos. Entonces, sería un semidios para los seres humanos y en términos biológicos un híbrido. Durante su misión, este sujeto debería manifestar poder y hacer obras portentosas en público para que la gente lo siguiera, para que las personas más escépticas pudieran aceptarlo. En la época de Jesús, pues esto no era tan difícil, puesto que no tenían una tecnología o un conocimiento que les permitiera evaluar algunos sucesos que produciría Jesús. Nosotros sí lo podemos hacer y daremos una mirada desde nuestro nivel de conocimiento actual para ver si podemos explicar algunos hechos increíbles descritos en esos textos. El milagro de Jesús caminando sobre las aguas se relata en tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Juan. Cada uno representa detalles distintos, por eso es crucial analizarlos en conjunto antes de hacer una lectura profunda. Pero vamos a tomar antes el evangelio según Mateo, Mateo 14, del 22 al 23, por ser la versión más completa, ya que incluye también a Pedro y los otros no. ¿Qué dice el texto desde el 22? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Luego de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Dense cuenta que Jesús se mantenía en constante comunicación con su Padre. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas.
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y estos detalles hay que irlos teniendo en cuenta. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ese Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro no se perdía una y él también quería hacer lo mismo. Es que es muy cool. Perdón, pero es que, o sea, yo también hubiera hecho lo mismo. Oye, por favor, yo también quiero hacer lo mismo. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, me imagino las olas, pues ya le empezó a dar miedo. Y empieza a hundirse, glub, glub, glub. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí se murió del susto. Al momento Jesús extiende la mano, lo sostiene y le dice, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto también es importante. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Claro, esto es natural. Si uno ve semejante manifestación y control de los fenómenos atmosféricos y de todo el entorno en general, pues dígame si uno no piensa lo mismo. Es interesante el hecho de que Jesús le diga, le da a entender a Pedro que tenía que tener fe. ¿Por qué? Nosotros estamos hechos con un principio físico que no nos permite caminar sobre el agua, por más fe y por más que creamos en eso. Hay personas que tienen muchísima fe y han podido modificar cosas con esa fe, porque cuando nosotros creemos en algo somos capaces de muchas cosas. Por ejemplo, de curarnos de ciertas enfermedades, por la misma autosugestión de pensar que podemos hacer ciertas cosas, lo logramos. Tenemos en la mente, tiene ese poder. Es un poder que no es sobrenatural, pero sí actúa en ciertas circunstancias en las cuales podemos hacer cosas impresionantes gracias a creer en lo que vamos a hacer o creer en algo, creer en nosotros mismos, creer en una medicina, creer en una persona. Esto tiene sus resultados, pero de ahí a poder caminar sobre el agua porque creemos, yo hasta ahora no se ha visto la primera persona que por fe lo haya hecho. Pero ya iremos analizando este interesante pasaje. Hay un detalle que debemos observar y es que Juan indica la distancia, aquí no, pero Juan sí, indica la distancia entre la barca y Jesús. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, dice Juan, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Un estadio griego son 185 metros. Por tanto, 25 a 30 estadios serían 4,6 a 5,5 kilómetros. Eso significa que los discípulos habían ya remado unos 5 kilómetros mar adentro cuando ven a Jesús. El mar de Galilea tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. La travesía entre Tiberíades y Capernaum o entre Genezaret y Bethsaida implica cruzar un tramo de entre 5 y 10 kilómetros. Esto confirma que los discípulos estaban en la mitad del lago, no cerca de la orilla. Los evangelios dicen que Jesús se había quedado en la tierra orando solo y que llegó hasta ellos caminando sobre el mar durante la cuarta vigilia. Jesús camina hasta ellos, así que no estaba ya en la orilla. Esto descarta la posibilidad de que estuviera caminando por la playa o por una zona poco profunda. Algunos han dicho que de pronto estaba caminando sobre una plataforma como en un borde, tratando de no excluir este caso como una cosa sobrenatural. Los historiadores tratan de incluirlo de esta manera, pero
igual no es posible porque Jesús sí llegó hasta un lugar muy alejado del mar. Esto refuerza entonces la idea de que el evento tiene una naturaleza que no es ordinaria, como les acabo de decir, ya sea por una intervención tecnológica o una física avanzada o un fenómeno controlado. ¿Por qué hablo de tecnología? Ustedes dirán, pero Marta, ¿cómo hablas de tecnología? Porque hemos encontrado ya esa pista tecnológica en la Biblia, en varios textos del Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo. Y si Jesús fue un enviado por un él, como lo demuestra el término con el cual definen al sujeto que va a buscar a María, que es un Geber él, recordemos que no es un nombre, porque cuando lo ponen como Gabriel, ya ahí se está manipulando y se está cubriendo un dato importante, que es el Geber él, el poder de un él, la persona que va a hacer un intervento en nombre de un él. Entonces, por esta razón, aquí estoy hablando de tecnología o también se puede hablar de una física avanzada o de un fenómeno controlado. Vamos a ver. Por ejemplo, el detalle de que los discípulos pensaron de que Jesús era un fantasma. Esto lo vemos en Mateo 14, 26 y también en Marcos 6, 49. Esto es clave para deducir un cambio en su manifestación física, no solo en la acción del caminar, porque es que viéndolo andar sobre el mar, ellos se turbaron, se asustaron y dijeron, un fantasma, no lo reconocieron y dieron voces de miedo en ese momento. Esto significa que no lo reconocieron, no reconocieron su forma física en ese instante al menos, tanto que Jesús dijo, yo soy. ¿Por qué no lo reconocieron? No reconocieron su forma física porque tal vez Jesús se veía distinto de lo habitual, quizás por una luminosidad o una transparencia o por su forma. Estaban acostumbrados a su presencia, entonces es extraño que no lo hayan reconocido. Así que podemos concluir que su aspecto visual estaba alterado de alguna manera. ¿Hubo un cambio de densidad corporal? ¿Está esa posibilidad? Su aspecto visual era poco reconocible, ya que un cuerpo en fase parcial, por ejemplo, con menor masa visible o vibrando en otra frecuencia, podría parecer una silueta, una figura borrosa o translúcida. Aquí hago un paréntesis pequeño, amigos, porque les voy a hacer una confesión. Yo vi esto, lo vi. Esto lo viví. Digamos que estas búsquedas que estoy haciendo, pues también me voy a beneficiar bastante para entender qué fue lo que yo vi una vez en mi habitación de la casa pasada, de mi casa anterior. Pudo ser una alucinación, pero en dos ocasiones vi esto que están describiendo acá y es interesante. En muchas tradiciones, los seres que vienen de arriba pueden materializarse parcialmente según las condiciones del entorno. Muchos relatos sugieren que el aspecto físico de estos descendidos es adaptable o camuflable. En otros textos, los devas, por ejemplo, dioses celestes, pueden asumir formas humanas o animales o parecer como una luz, un sonido o una vibración. En los apócrifos, que dentro de poco analizaremos, como el de Tomás, Jesús a veces era alto, a veces pequeño, a veces era joven o a veces era anciano. A veces parecía transparente. Estas cualidades las manifestaba una persona aquí en Italia, dicen los testigos que podía hacer estas cosas. No lo puedo decir yo. Gustavo Roll se llamaba él y alguna vez hablé de él aquí en el canal porque él hacía estos portentos, los realizaba y hubo muchos testigos que declararon, no sé si eso fue por su gestión, pero era una persona muy particular. También se menciona que algunos discípulos veían su forma cambiar durante la oración o cuando enseñaba. Estas son las famosas transfiguraciones, ¿se acuerdan? En el budismo tibetano, los grandes maestros iluminados pueden manifestarse en formas físicas parciales o
aparecer a distancia también. Aquí no hay milagros, sino más bien un dominio consciente de la energía y la forma. Podría ser. Hay otro detalle. Aunque el texto no dice explícitamente que emitía luz, verlo de noche a 5 kilómetros de la orilla y sin luna llena, como dice el relato, implica que algo en él permitía que distinguieran su presencia en medio de la oscuridad. Entonces había un tipo de luminosidad en otros relatos, como la transfiguración, por ejemplo en Mateo 17, se dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este tipo de manifestación luminosa pudo haber ocurrido también cuando caminaba sobre el agua, lo cual provocó ese susto inmediato de los discípulos. Se impresionaron. Entonces, hay relatos que sugieren que Jesús no tenía una forma fija durante ciertas manifestaciones, sino que podía modular su apariencia. Y esto también lo vemos en un texto apócrifo donde los que fueron a aprehenderlo, la gente del Sanedrín, temía que se les escapara porque parece que él tenía esa capacidad. Podía cambiar de aspecto. Y también hay un texto en el cual, y siempre apócrifo, Jesús pasa a través de la gente. Entonces todo eso lo iremos a analizar. Otro detalle que no se escapa es cuando Jesús responde, yo soy, no temáis. Recordemos que esta fórmula la usó el Elohim en Éxodo cuando dijo, yo soy el que soy. Esto me llama mucho la atención porque él no dice soy yo, no se preocupen, dice yo soy. Esto es interesante y queda eso ahí como un guiño que se nos hace. Ahora vamos a analizar con precisión y el modo de desplazamiento de Jesús sobre el mar, partiendo de este dato. Él recorre aproximadamente 5 kilómetros en medio de una tormenta de noche y caminando sobre las aguas. No está corriendo. En la hipótesis anterior, Jesús pudo alterar localmente la densidad de su cuerpo, probablemente, para distribuir su peso. Esto es una hipótesis que estoy realizando. También podría haber manipulado la tensión superficial del agua bajo sus pies, porque es eso lo que a nosotros nos impide caminar sobre los líquidos, sobre el agua, porque cede y nosotros caemos como ladrillos como por ejemplo algunos insectos sí lo hacen, pero a escala humana sería físicamente imposible sin usar una tecnología extra. Si lo hizo sin tecnología implicaría un control de la estructura molecular del entorno, pero localizado, porque la barca y Pedro después se hundió, o sea que en Pedro funcionó hasta cierto punto, o sea que Pedro tenía que estar convencido de que lo podía lograr. Jesús estaba convencido, él sí sabía, tenía la certeza de que funcionaría. O sea que es muy importante que la persona esté en sintonía con esa fuerza que se está aplicando en ese momento. Tenía que ser así. De otra manera, Jesús no le hubiera tenido que decir hombre de poca fe cuando Pedro se empezó a hundir. Se necesitaba una concentración y una seguridad de la persona. Esto es un detalle importante. Si lo hizo Jesús con ayuda de los Elohim, esto podría implicar, por ejemplo, que pudieron haber usado un campo de levitación parcial centrado en sus pies mediante manipulación gravitatoria individualizada, porque si no, también la barca y todo el mundo flotando, solamente Jesús sus pies. En este caso, Jesús no pisa el agua directamente, sino que está levitando a ras del agua como lo hacía el Ruaj, generando la ilusión de caminar sobre el agua. Algo similar a lo que le atribuyen a estos monjes tibetanos que corren a grandes distancias, casi sin tocar el suelo, las personas que dicen que los han visto, y los llaman los Lungam-pa. En ese caso se explica por qué el viento fuerte y la tormenta no lo están afectando, porque en realidad él está es levitando, él está elevado, lo que sugiere independencia del entorno físico.
En este caso, el cuerpo de Jesús se desplaza a través de un campo electromagnético propio. Recordemos que a Jesús lo elevan, a él se lo llevan. Él no sube por sí mismo cuando es el momento en que se va y que lo están viendo tantos testigos cuando después de que supuestamente resucita, el texto lo aclara cuando dice Jesús es elevado, o sea que esa fuerza existe. Se han llevado a más de un mediador, ya se los llevó. ¿Cómo? Pues con la abducción. Y en las abducciones que relatan las personas, estos objetos se pueden llevar hasta vacas, personas, cosas pesadas. Yo no creo en todos los relatos de abducciones de todas las personas que dicen que las han llevado, pero sí pienso que ha sucedido y ya hay testimonios muy fuertes que se ha ido recopilando estos testimonios que seguramente sí son verdad, o al menos esas personas sí están convencidas de lo que les sucedió. Entonces, volviendo aquí al momento de Jesús caminando, pudo suceder eso. Se estaba controlando, ejerciendo un control sobre la gravedad local o su masa efectiva, la de Jesús. Esto sería el equivalente moderno al de la tecnología antigravedad, antigravedad localizada o campo de flotación individual, como se ha teorizado con algunos ovnis o Merkabot, porque tienen un vuelo que nosotros no podemos realizar todavía, están ahí quietos, suspendidos. Se podría también proponer el teletransporte parcial o desplazamiento faseado, es decir, Jesús no recorre físicamente el trayecto completo, sino que aparece en el punto necesario, paseando su cuerpo a lo largo del mar. El desplazamiento es un tipo de movimiento en el que un cuerpo o entidad no se traslada de forma continua por el espacio, sino que salta de un punto a otro a través de una fase distinta de la materia o de la realidad. Es decir, el cuerpo deja de estar totalmente presente en nuestro plano visible, entra en una fase de existencia parcial o invisible y luego reaparece o se hace visible en otro punto del espacio, como si hubiera viajado por debajo de la realidad tridimensional. Jesús estaría en una fase cuántica distinta o usando un campo energético intermedio, lo que en física especulativa sería una dimensión compacta o un estado vibratorio más alto. Para poderlo entender un poco mejor, en una analogía sencilla, por ejemplo, podríamos imaginar que estamos viendo una persona caminando detrás de un vidrio polarizado. Vemos su forma, pero no muy definida muy claramente, y se mueve, pero parece que flotara o se deslizara. No podemos determinar con certeza si está tocando el suelo o no. Esto podría ser parecido a ver a Jesús caminando sobre el mar en estado faseado. Decir que Jesús se desplazó en estado faseado es decir que lo hizo en una forma intermedia entre materia y energía, controlando su densidad y relación con el entorno. También pudo haber un campo de energía que sostuviera su peso y este campo era invisible. Entonces, en ese caso, Jesús camina como sobre una especie de plataforma invisible y esto me trae un poco el recuerdo de algunas imágenes de Enoch cuando ve los suelos, los pisos de donde está hablando con el Elohim en otros mundos donde él iba, a esos mundos, y describía ese suelo como transparente, como hecho de zafiro, todo eso me lo recuerda. Este campo, esta plataforma invisible, sería creada por un campo de energía, como una onda de presión o antimateria controlada. Para los testigos parece entonces que él caminara sobre el agua, pero en realidad hay una base energética o vibracional bajo él. Esto podría lucir un poco como cuando en esas narraciones tibetanas de los lamas que caminan sobre el hielo sin tocarlo. Estas hipótesis, por ejemplo, que parecen tan descabelladas, pero que si tuviéramos esos avances tecnológicos para realizarlas, son viables.
Solo que nos falta el conocimiento para realizarlo y yo asumiendo aquí que Jesús fuera un enviado de los Elohim, pude haberlas, las pude realizar pensando en eso. Pero me traen a la memoria los experimentos que se han realizado a nivel militar. Me recuerda un poco al experimento Filadelfia que son cosas que después se van ocultando tanto que ya queda la duda si sucedió o no, se vuelven leyendas urbanas y puede que nunca haya sucedido, pero personas que han trabajado en el ámbito de inteligencia militar y de estas organizaciones militares secretas estadounidenses o rusas y que después se retiran, han hablado y han contado ciertas cosas, pero no me parecería extraño que se realizaran, porque recordemos también aquí en el canal, traje esos laboratorios y esos experimentos que se realizaban con mentalistas, porque ellos siempre buscan poder realizar estas cosas sin necesidad de dispositivos tecnológicos. Esa es la idea de encontrar el secreto para poder manipular los estados de la materia, los fenómenos atmosféricos. Si ellos descubrieran cómo hacerlo, imagínense, ellos, me refiero a los gobiernos, a los poderosos mediante sus armas y mediante su poder económico. En el tiempo antiguo, los poderosos, estos llamados héroes, exhibían una fuerza física muy particular y unas capacidades distintas que los distinguían, pero también contaban con sus ingenieros, como Éfesto, que les diseñaban aparatos, que les diseñaban sus vehículos. Entonces no deja de ser interesante toda esta historia. Me costó mucho trabajo este video, como se darán cuenta, tengo la nariz roja, los ojos rojos, estoy mal de la alergia. Entonces hoy no me tomé la pastillita para la alergia y me arrepiento de no haberlo hecho, por eso estoy ahogada, tengo la nariz irritada. Pero ahora llegó el momento de saludar a un querido, no sé si está inscrito o no al canal, pero es un amigo del canal que me comentó en estos días. Su perfil tiene el nickname de miércoles festivo y me preguntó porque tenía curiosidad de saber sobre mi tatuaje. Entonces le conté un poco la historia de mi tatuaje, que me lo hice aquí en Italia, en una ciudad cercana donde yo vivo, aquí en Lombardía, por un joven artista muy bueno en su trabajo. Le confié a él ese trabajo porque vi que era un gran dibujante. Ese tatuaje que yo tengo en mi brazo derecho es una imagen que realicé en una de mis obras, porque algunos de ustedes tal vez sepan que yo soy artista plástica y trabajé por más o menos 15 años en la pintura al óleo, me especialicé en la pintura al óleo. Hice varias exposiciones también internacionales, aparte de Colombia, mi país. Y una de las obras es la que yo llevo en mi piel, literalmente, porque vendí esa obra y no quería, pues, como que quedara en el olvido, quería grabarla en mí, llevarla. Y dije, ¿cómo lo hago? Pues en un tatuaje. Y bueno, quiero darle las gracias a esta persona por interesarse, porque ahora está de moda hacerse tatuajes en todo el cuerpo. En realidad yo lo hice por ese motivo, porque era una obra que me gustaba mucho en particular, reflejaba un momento de mi vida y se titulaba La Tesa, o sea, la espera. Y pues cuando me la compraron, yo estaba muy contenta, obviamente, pero al mismo tiempo triste porque se iba. Así que decidí tatuármela y me siento muy orgullosa de mi tatuaje, yo lo quiero mucho. Bien amigos, esperen muy pronto el video de presentación del libro del profesor Biglino con Daniken para poderles contar de qué se trata. Si veo que están interesados en que les hable del contenido, en que les pueda resumir el tema del libro, pues me harán saber ustedes en los comentarios si están interesados. Por ahora, un gran abrazo amigos. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta aquí
Y hasta muy pronto aquí en mi History Channel con más investigaciones.